Buenas noches, mi nombre es Pamela Montoya. El día de hoy vamos a tener una entrevista sobre el tema el duelo. En esta ocasión hemos invitado a Sebastián. Es una persona que ha accedido a contarnos un poco de su vida, que ha experimentado un tipo de duelo. Vamos a escucharlo. Hola Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pamela. Bien, gracias. Gracias por aceptar venir acá a esta entrevista Gracias más bien por la invitación. y por poder abrir tus emociones y un poco de tu vida a nosotros. Bueno, Sebas, quisiera saber si tal vez has vivido algún proceso de duelo. Sí, en realidad, bueno, he vivido el fallecimiento de algunos familiares, pero creo que el que más me marcó en mi vida fue el fallecimiento de mi abuelo paterno. En realidad era una persona que yo admiraba muchísimo y creo que fue el que más me golpeó. Cuéntame, ¿quién fue tu abuelo en tu vida? ¿Por qué fue tan duro? ¿Por qué te impactó más? En realidad porque mi abuelo, bueno, nosotros, mi hermana y yo éramos los primeros nietos, entonces aparte de eso vivimos muy cerca, entonces tuvimos la posibilidad de criarnos prácticamente con ellos. Mis padres trabajaban, entonces ellos hicieron una parte importante en nuestras vidas en la crianza. Y mi abuelo siempre fue una persona que era un ejemplo a seguir, yo lo admiraba muchísimo. Creo que tuvo una vida muy buena, muy bonita, entonces valía la pena. Era un caballero, era un tipo muy educado, siempre me dio consejos, me guió, marcó en mi vida muchísimo, la vida de mi abuelo. Si yo te preguntaría, ¿qué fue lo que más admirabas de tu abuelito? Eh, yo creería que ese respeto y amor que tenía por el resto de gente, era un tipo súper respetuoso. Eso. Gracias. Bueno, cuéntame un poquito, ¿la muerte fue anticipada por tal vez alguna enfermedad o fue repentina? Eh, en realidad mi abuelo tuvo una vida súper sana, el tipo no tenía vicios, nada, y al final tuvo un accidente, se golpeó, hicieron una cirugía que no creo que fue la correcta y tuvo un problema. Mi abuelo los últimos 5 años de su vida se postró, vivió postrado, vivió Duro. diferentes tiempos con cada uno de los hijos. Qué Sí, complicado ver a tu abuelo postrado. sí, en realidad sí. Y si tú me permites entrar un poquito a tus emociones y que regreses un poquito hacia el tiempo que fue, ¿qué emociones experimentaste? ¿Qué sentiste al saber esta noticia devastadora? En realidad, cuando pasó, sentimos, creo que toda la familia, un poco de impotencia primero porque no se pudo hacer nada más. Luego yo, por ejemplo, sentí ira, me cuestioné muchas cosas, incluso con Dios, el por qué mi abuelo tenía que vivir en esas situaciones después de haber tenido una vida como la que tuvo, sin vicios, no sé, siendo una persona buena, no sé. Cuando tú esperas una vejez o una muerte buena, digamos, y no pasó, fueron 5 años de mucho dolor de mi abuelo sentía mucha impotencia, sentía que estorbaba, en fin, creo que fue una etapa súper dolorosa para él y obviamente para toda la familia. Entonces creo que incluso al final, en realidad creo que nosotros ya deseábamos de alguna manera que mi abuelito descanse, o sea, entendiendo que en algún punto igual nos íbamos a encontrar, digamos. Yo hasta ahora a veces converso con mi abuelo y todo, pero creo que fue fuerte esa etapa. Complicado. Y al final, después de su muerte, ¿cómo crees que lo pasaste, lo lograste superar? Este tema de la aceptación, ¿fue fácil para ti? ¿Fue muy complicado? Y en realidad creo que no fue complicado ya la muerte como tal. Por supuesto que duele darte cuenta que la persona no está más, pero creo que después de una enfermedad como la que vivió mi abuelo, tan larga, en las condiciones de vida que pasó al final, que no fueron buenas, nuevamente, o sea, creo que como yo deseaba, no creo que solo yo, gran parte de mi familia, deseábamos de alguna manera que mi abuelo ya descanse, creo que la muerte
fue un alivio en realidad para nosotros, entonces la asimilación de su muerte no fue muy complicada, porque en realidad ya deseábamos un poco eso, que pase, ¿no? Claro. Es importante también recalcar que las emociones que Sebastián menciona, la ira, el dolor, la tristeza, este sentimiento de impotencia, el no saber qué hacer, o lo que se demora en llegar a la aceptación, es normal que pase en esta etapa. Gracias, Sebas, por abrir tus emociones, tu vida privada a nosotros. Y bueno, como sea, el duelo es parte de la vida, es importante que tengamos claro que es normal. Sin embargo, existen varias fases en el duelo. Como Sebas mencionaba, existió una época, la negación, donde ellos con su familia, por lo que él menciona, había sentimientos encontrados de por qué le pasa esto, era un buen ser humano, enojarse con Dios, tal vez tener estos episodios de estar callado porque no sabes cómo procesar. También es importante que pasaron una desesperanza. ¿Qué sentido tiene de que viva así? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Que también es parte del duelo. Sin embargo, también luego se convierte un poquito positivo, enfocándose en la esperanza sobre que cuando ya muere su abuelo, él dice, era lo mejor que pudo pasar porque estaba sufriendo mucho y espero algún día poder volvernos a encontrar, tener este recurso espiritual es de bastante ayuda. Y al final la aceptación, que en el caso particular de Sebas fue más fácil llegar a la aceptación, porque veía a su abuelo sufrir. Entonces para ti, para tu familia, imagino que fue también como un alivio. Por el proceso previo de la enfermedad de mi abuelo, claro. Claro, sin embargo, no está de menos, tal vez si sintieron emociones negativas después, pudiste haber tenido recuerdos, llorar tal vez después de un año, porque es normal. Es importante que las personas que pasan el duelo y los acompañamientos los acompañantes de este proceso les permitan llorar. No es productivo, no es sano el decirle sé valiente, sé fuerte, tranquilo, no llores, porque con esto detenemos el proceso natural del duelo. El ser humano es un ser emocional, entonces el que expresen sus emociones es importante para tener un avance. ¿Sí? Además, hay casos que la persona le cuesta muchísimo superar el tema del duelo y se recomienda que asistan a profesionales, si tienes que tener en cuenta eso. Sin embargo, como pudimos ver acá, fue un duelo anticipado, por lo que para la familia y para Sebas fue más fácil llevarlo. También existen diferentes tipos de duelo, como el divorcio, el desempleo, pero en este caso hemos hablado un poco sobre el duelo, la pérdida de un familiar. Es importante y la gente debe entender que la muerte es parte de la vida, a todos nos va a pasar y nadie está preparado. Considero que nadie está preparado, ningún familiar, por este sentido de apego, este lazo de apego que se desarrolla. Sin embargo, tenemos que asimilar y tomarlo de otra manera. Y si tú, no sé, tal vez has sentido sentimientos, te has acordado, has sentido bajones, tu familia, tus padres. En realidad yo creo que he tenido o intentado mantener siempre recuerdos positivos de mi abuelo. A veces converso con él, porque no está físicamente, pero creo que todo lo que me dejó, no sé. Y ese es el mejor recurso. Eso es lo que siempre debemos hacer y te recomiendo que lo hagas, como ya lo has estado haciendo. El quedarte con lo mejor, el legado que dejó tu abuelo en ti, los recuerdos bonitos, el ver fotos, el escribir cartas incluso cuando tú quieras, el conversar con él. Es lo mejor que puedes hacer. Yo te agradezco, Sebas, por estar acá y compartirnos un poquito de tu vida y cómo has pasado este tema sobre el duelo. Muchas gracias. Gracias, esperamos que este tema sea de ayuda para ustedes. Muchas gracias.